directamente con ellos. Yo soy independiente, yo no tengo partido y por eso, de hecho, mi candidatura al Consejo de Participación Ciudadana fue porque yo siempre quise ser político, pero todos los partidos me olían mal y cada vez que metía mis narices en un partido no me satisfacía en términos éticos y por eso fui a la única candidatura en el país que es independiente, uno va por el nombre, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Ahora, que efectivamente tengamos unas coincidencias, no es eso no es un misterio porque yo creo que el peor problema del país es el narco, ¿vale? El problema del narcotráfico es el peor problema del país y yo sí creo que este gobierno ha sido el que más lo ha combatido. Es decir, Lenin, Lazo dejaron que las cárceles estén tomadas y este ha sido el único gobierno que lo ha combatido, ¿no? A mí me pareció muy buena decisión la del conflicto armado interno. Ahora, ¿por qué? Ahora, en mi condición de presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción, nosotros tenemos el récord de casos de corrupción condenados por una institución privada, ¿vale? O sea, después de la Fiscalía, en ámbito privado, nosotros tenemos el mayor número de casos de corrupción. Y ahí le tengo que ser franco, en el número de casos de corrupción y en el volumen de casos de corrupción, o sea, cuánto se ha robado, lo siento, todos los partidos tienen, pero uno les da ventaja a los otros de manera enorme, y es la revolución ciudadana. Y eso no es un tema de controversia, sino es lo que yo constato en términos de números, ¿no? Del número de casos y del número y volumen. Y en este caso, respecto a Diego Borja, mire, el hombre tiene contratos con el Estado que son chistosos, porque póngase, él compra taladros con $1.550.000, pero por el uso de esos taladros, Petroecuador paga $10.915.000. Imagínese la locura. ¿Cómo le sacan la leche a la vaca? Entonces, vamos por partes primero, porque mire, nosotros no sé cómo actúen, he visto de sus entrevistas haciendo esta denuncia en medios quiteños de Guayaquil, y acá en Loja nos gusta ser bastante serios en estos temas, ¿no? Sobre todo en temas de denuncias, porque usted sabe que la campaña electoral también se presta a veces para este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, lo primero que quisiéramos clarificar es qué compañía contrata con Petroecuador. Entiendo que es Servicios Downhole Tools, ¿no es cierto? Esa es la compañía o la empresa que contrata con el Estado. Sí, así es, y contrata sin tener los equipos para poder cumplir el contrato, lo cual ya es bastante sospechoso. Es decir, en esa empresa, porque justamente vamos a ir por esa empresa, ¿no es cierto? Por Servicios Downhole, porque justamente nosotros hicimos con Karina, acá hacemos bastante periodismo de investigación, en Loja le cuento también. Y, por ejemplo, si usted revisa la Superintendencia de Compañías de Servicios Downhole Tools, ahí aparecen 3 accionistas, ¿no? En el paquete accionario de la Supercías, usted puede entrar, es de dominio público. Ahí aparecen 3 personas. Spin Jorge Enrique, Spin Sandra Margarita y Flor Astudillo Juan Francisco. No aparece allí, en esa empresa al menos, los Servicios Downhole Tools, no aparece todavía el nombre del candidato a vicepresidente. Así es, eso es correcto. Ya, perfecto. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Existe un escrito de un fideicomiso que es una escritura pública sancionada por notario, o sea, es un escrito con una formalidad fuerte. Que fue el que subió a las redes el presidente Daniel Noboa. ¿Perdón? Que fue el documento que, para que la gente también vaya conociendo y vaya siguiendo este caso, que fue el documento que subió a las redes el presidente Daniel Noboa en la red X. Sí, y de hecho yo lo presenté un poco antes en varios medios, incluso en Guayaquil. ¿Cuál es el tema? Es un contrato sancionado por notario en donde se dice 5 cosas. Primero, se dice que el contrato con Petroecuador va a ser realizado con unos equipos que fueron adquiridos mediante un préstamo del señor Diego Borja con el Banco Amazonas por $1.550.000. Segundo, que con esos equipos se van a cumplir sus servicios petroleros y que las ganancias no van a Downhole Tools, sino van a este fideicomiso, y que solo se queda en Downhole Tools 30%. 70% va a una empresa Gesticon que está formada por el señor Diego Borja y su esposa. Entonces, de los 10.915.000, 70%, que es un poco más de 7 millones, van directamente a el señor Diego Borja y su esposa. Entonces, hay un tema adicional. Mire, en la ley de contratación pública se establece muy claramente
que se tiene que especificar quién es el beneficiario final del contrato público. Y el beneficiario final se define como la persona que recibe la plata del contrato, en su mayoría. En este caso, el señor Diego Borja y su esposa reciben el 70% de este contrato. Entonces son los beneficiarios directos del contrato. Y no solo que son los beneficiarios directos, sino que además son quienes compraron los equipos con los que Down Hall cumple el servicio a Petroecuador. Hay una consultita, a ver, ¿por qué sale este tema ahora en campaña y no antes cuando, a ver, si el Tribunal Contencioso Electoral ya le aprobó la candidatura al señor economista, me parece que es Diego Borja, ¿por qué este tema sale justo ahora en campaña? Porque les recuerdo un caso que tuvimos en la campaña anticipada, de elecciones anticipadas la vez anterior, fue igual con la candidata Luisa González, le pusieron una denuncia por supuestamente tener paraísos fiscales que a la final quedó en absolutamente nada. Entonces estas cosas suelen salir en campaña, por eso mismo es que nosotros siempre tenemos la precaución, el cuidado de no caer quizás en un juego político, porque los medios de comunicación en primer lugar no deberíamos prestarnos para estas cosas, ¿no? Sí. Ahí solamente le quiero hacer una precisión justamente en lo que decía Karina. Mire, nosotros también consultamos los accionistas de esta compañía que usted dice Gestión en Construcciones, Borja, Cornejo, Gustavo Diego y Cedeño García, Mariux y Mayra. Sí, ¿no? y usted tiene toda la razón. Pero ahí el tema en el que usted quizás dice una imprecisión, solo permítame terminar la idea. Lo que pasa es que la imprecisión suya es en el sentido de que el contrato del Estado lo tiene otra empresa. Y este contrato que hacen notarizado y todo sería como una especie de tercerización, ¿no es cierto? No es el beneficiario directo, aun cuando el volumen de repartición de ganancias, eso ya es otra cuestión, pero el beneficiario directo es otra persona. Y al no aparecer directamente el señor Diego Borja, y usted debe conocer como abogado un principio, es que lo que no está prohibido está tácitamente permitido, ¿no? O sea, básicamente entendería que por eso el Consejo Nacional Electoral y posteriormente la propia Junta Nacional Electoral calificaron y no vieron esto como un tema de contratación directa. Ahí hay dos temas que quería decirle. Primero, de hecho, el tema, el escándalo sale de manera extemporánea, es decir, fuera de tiempo. A mí me hubiera gustado tener esta información antes para poder invalidar la candidatura de Diego Borja. Entonces, qué pena que haya salido ahorita, porque tenía que haber salido antes en el momento. O sea, lo clave hubiera sido que sale en el momento en que era la inscripción de candidaturas. Eso es lo primero. Y lo segundo, justamente me permite hilar con su pregunta. Miren, de hecho, a Jan Topic le invalidan la candidatura exactamente por lo mismo, porque igual en derecho existe lo que se llama una simulación. ¿De qué quiere decir eso? Cuando uno hace una pantalla de algo que en realidad es otra cosa. Por ejemplo, digamos que un ecuatoriano se casa con una española para tener la nacionalidad y no porque está enamorado. Eso es una simulación de matrimonio. Es decir, hay una pantalla de matrimonio que lo que busca es que el ecuatoriano tenga papeles en España, no la verdad, que es que, o sea, hay una simulación y no es que están enamorados. Entonces, ¿qué es lo que dijo el tribunal en el caso de Jan Topic? Le dije, no, señor Jan Topic, usted efectivamente no tiene contratos directos con el Estado. Hay una empresa suya que es la que tiene contratos con el Estado. Pero usted es el que gestiona el contrato, usted es el que ha puesto los fondos, usted es el accionista, usted es el que controla el contrato. Pero en este caso, no aparece como accionista, porque mire, si vamos a la misma reflexión, ¿no es cierto? Hay tres candidatos, asumamos que hay dos candidatos, perdón, que tenían empresas o contratos con el Estado antes de campaña. Uno, el señor Daniel Noboa, que lo cerró de manera adecuada ya antes de campaña, ¿no? Él también tenía o mantenía sus empresas donde él era accionista y él cedió sus acciones de manera correcta. Lo que dice el Tribunal Contencioso Electoral es que básicamente le sucedió lo mismo a Jan Topic, pero él lo cerró de manera inadecuada. La forma en que cerró estas empresas provocaron su descalificación. Pero en este caso, en cambio, yo lo veo diferente, porque quien entra, o sea, quien contrata es otra empresa. Obviamente es una empresa que, como muchas, hace este tema de tercerización, y yo concuerdo completamente con usted que debemos ir desterrando estas formas de contratación, pero ahora mismo yo creería que al no ser él el contratista directo, finalmente es un beneficiario indirecto, como se conoce en materia de derecho. No, o sea, entiendo lo que usted me dice, pero hay dos temas que quería yo comentar. Primero, no es
no está desregulado, no es un misterio para la ley el hecho de que hayan subcontratistas. Pero para eso tiene que ocurrir dos cosas. La ley de contratación pública señala que uno no puede subcontratar más del 30% de un contrato. En este caso, hay una subcontratación casi de la totalidad, porque el que pone los taladros es Diego Borja y además se lleva el 70% de los pagos, pero el contrato se hace gracias a los taladros que adquiere Diego Borja gracias a un préstamo. Entonces, eso es lo primero. Entonces, normalmente uno no puede subcontratar más del 30%, porque si no, el Estado ecuatoriano estaría repleto de intermediarios que se llenarían los bolsillos de plata, solamente adquiriendo contratos y subcontratando la materia. En otras palabras, la ley sí se ha precavido de que quien contrata con el Estado sea el responsable de brindar el servicio o entregar las obras, ¿no? Que entendería, no puede subcontratar y de manera ilimitada, pero entendería que eso es materia de observación para ese contrato en puntual, pero yo me refería al tema del Código de la Democracia o las prohibiciones para ser candidato. Usted para ser candidato tiene algunas prohibiciones, entre esas ser contratista directo con el Estado. El problema es que acá es un contratista indirecto. Yo le entiendo, estoy a favor de usted, y es más, ojalá los asambleístas que ahora entrarán en la nueva asamblea puedan promover reformas legales, como usted decía, más fuertes para combatir la corrupción. Pero ya en materia plenamente electoral, ese no sería un impedimento, por lo menos desde mi juicio, lo que hemos investigado con papeles a raíz de esta investigación que usted propone, él no sería quien tiene el contrato de manera directa con el Estado, por lo tanto no lo invalida. Ahora, a ver, podemos ver aquí el artículo 96.1, sí, no señala de manera directa, señala tener contratos con el Estado, no de manera directa. O sea, la ley no especifica que uno tiene que ser de manera directa, porque si no, imagínense la locura. O sea, la ley no dice tener contratos con el Estado. Ahora bien, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la esencia? Si es que nosotros permitimos que solamente una persona ponga de manera interpuesta empresas fantasma, empresas en pantalla, cualquier persona, cualquier candidato podría seguir teniendo contratos con el Estado y esconderlos atrás de pantallas. Y aquí lo que tenemos es una pantalla. Ahora bien, verá, aprecio un montón su investigación porque es muy puntual y las preguntas demuestran que usted conoce la materia. Verá, una posibilidad de contratar una empresa es a través de las acciones, correcto. Pero otra forma de ponerse atrás de una pantalla es utilizando un fideicomiso. Para que su público lo tenga claro, un fideicomiso es una figura en donde un tercero se ve obligado a seguir unas instrucciones de manera muy específicas. En este caso, el tercero está encargado de dividir los pagos del pastel, es decir, transferir la liquidez que viene de Petroecuador. Entonces, de facto, si es que yo no soy accionista, pero pongo un fideicomiso que se encargue de repartir la plata, y yo soy la persona que me endeudo a comprar los equipos que sirven para arrendarles a Petroecuador, vea qué más pantalla que eso. Y yo creo que sería un error interpretar el Código de Democracia de manera tan restrictiva de decir solamente el que tiene contrato directo, porque entonces abriría la puerta a que cualquier candidato que tenga una empresa jurídica, porque bajo su lógica, verá que también, bajo su lógica, y a mí me parece correcta, también entonces deberían descalificar al candidato Daniel Noboa, porque él hizo exactamente lo mismo, ¿no? Él también tiene algunas de las empresas o de las acciones que tienen empresas que mantienen contratos con el Estado, manejadas a través de fideicomisos y otras figuras, inclusive no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. O sea, mire, así deberían invalidar a todas las candidaturas que tengan lo mismo. Mire, yo trabajo en la Fundación Lucha Anticorrupción y tenemos evidencias de este caso concreto. Ahora verá, y por supuesto, si hay otros candidatos, no solo Daniel Noboa, el resto que tengan lo mismo, tienen que ser sancionadas. Ahora, lo que yo le puedo decir es lo siguiente, mire, aquí en Ecuador últimamente se está viendo una especie de defensa que a mí me parece atroz, que es decir, a mí no me castiguen porque otros están haciendo lo mismo. Cierto, a ese no le castiguen porque otros hacen lo mismo. Mire, ¿de cuándo acá a un violador puede decir, no, es que a mí no me castiguen porque hay otras personas que violan? O un ladrón que diga, no, a mí no se me castigue porque hay otras personas que roban. Eso no es una defensa. Es decir, si tenemos evidencias concretas de que Diego Borja ha hecho eso, bueno, pues que Diego Borja se enfrente a la justicia. Si hay otras personas que también lo están haciendo, maravilloso, hay que buscar las evidencias y llevarles a la justicia.
Si existen evidencias de Daniel Noboa o de otros candidatos, me parece muy bien que también sean denunciados. El problema es que ahorita tenemos las pruebas completas respecto a Diego Borja. ¿Usted cree que podrá avanzar esta investigación? Porque ya descalificarlas es imposible a estas alturas, ¿no? Quizás el juicio, la observación que usted está haciendo es más bien a nivel moral, ético, y que obviamente posterior a estas elecciones se puede hacer una investigación profunda sobre el tema. O sea, más que eso, le juro, mire, hay un tema que es para mí el principal. La Revolución Ciudadana acaba de estar en pleno, sus líderes con Nicolás Maduro allá en Venezuela. Y Nicolás Maduro no es un dictador, Nicolás Maduro es un tirano. Mi miedo, y más bien lo que yo busco con este espacio, por ejemplo, es informar a sus radioescuchas que una persona se está enriqueciendo de manera bastante sospechosa. Por ejemplo, o sea, Diego Borja adquiere un préstamo de 1.550.000 para comprar unos taladros y Petroecuador paga 10.915.000 para utilizar esos taladros. O sea, eso me huele mal a leguas de distancia. Y lo que yo quería decirles... Y ahí también debe haber responsabilidades, pero debe tener buenos padrinos, pues, porque ahí también debe haber responsabilidades dentro de Petroecuador. Y usted sabe que Petroecuador ha sido desafortunadamente la gallina de huevos de oro de toda la clase política del país. Así es, y aquí tienen que pagar los contratos rotos de los señores de Downhole Tools, porque no está bien que esas personas hayan conseguido un contrato de 10.915.000 sin tener los equipos. Obviamente Petroecuador tiene responsabilidades. Mire, la persona de Petroecuador que gestionó ese contrato, el gerente en esa época era nada menos que Ítalo Cedeño, el que confesó que su esposa le decía cómo despedir a quien no, en el caso de Petroecuador, y con quién empezó el caso Danubio. De él, mi amigo querido Fernando Villavicencio, a él le señaló porque él había estado involucrado aparentemente en un caso llamado Palo Azul de Petrobras, un caso de corrupción. Entonces, mire, por supuesto que tienen que irse todos a ser sancionados, pero justamente su pregunta me permite a mí reflexionar sobre un tema principal. El jurado más importante al que yo quisiera presentar un alegato de que esta persona no puede ser beneficiado con la vicepresidencia de la República es su público, la ciudadanía ecuatoriana. Y decirles, miren, aquí hay evidencias de que Diego Borja no es una persona ética. Y en pocas semanas puede ser que esta persona llegue a la vicepresidencia de la República. Y eso está terrible, porque además resulta que es del partido político que está siendo respaldado por Nicolás Maduro. Entonces, mire, sí, efectivamente usted tiene razón, ya es muy tarde para quitarle la candidatura, hubiera preferido que sea antes. Tal vez ahorita Contraloría, si el hombre llega a ser vicepresidente, ya no vaya a actuar, tal vez Fiscalía tampoco, pero sí hay una institución que puede sancionar, y eso es la ciudadanía mediante el voto. Exactamente. Esa es la institución de control para mí más importante del país. Juan Esteban, le agradecemos muchísimo, vamos a seguir dando continuidad y como usted dice, creo que todos debemos hacer votos y debemos trabajar porque la corrupción en todos lados y de todos los colores se vaya extirpando. Muchas gracias por su espacio y discúlpenme los problemas de conexión iniciales. No se